Ella se desplomó con un bebé en brazos, justo frente a una choza que el viento casi había devorado. Llevaba días caminando sin comer, con 5 hijos colgando de ella como ramas secas en un árbol muriendo. Uno de los niños murmuró con los labios partidos por la sed, mirando al cielo sin nubes. Pero antes de desmayarse, sintió algo extraño bajo la tierra, como si el mismo desierto la estuviera llamando. Y lo que estaba enterrado bajo aquella casa abandonada no era lo que parecía. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Ahora respira hondo, porque lo que pasó allí lo cambia todo. Las suelas de los guaraches de Soledad se rindieron mucho antes que su voluntad, deshaciéndose en tiras de cuero viejo que ya no protegían nada contra la calcinante tierra de San Luis Potosí. No hubo un momento exacto en que decidieron romperse, simplemente se integraron al polvo del camino como si la tierra misma reclamara lo poco que ella traía puesto. Soledad no se detuvo a lamentarlo, ni siquiera bajó la mirada para ver sus pies desnudos y agrietados tocando las piedras calientes, porque detenerse significaba explicarles a 5 niños por qué el mundo se había vuelto tan grande y tan vacío de comida. Caminaba con la inercia de quien ya no siente el cuerpo, avanzando únicamente porque la imagen de sus hijos quedándose quietos bajo el sol era más aterradora que el propio dolor de seguir moviendo unas piernas que parecían hechas de plomo fundido y madera seca. Detrás de ella, una fila pequeña y silenciosa se arrastraba con la misma tenacidad heredada, una procesión de fantasmas infantiles cubiertos de polvo blanco. Jacinto, el mayor, con apenas 10 años cumplidos en la época de las lluvias que nunca llegaron, cargaba en su espalda al pequeño Isidro envuelto en un rebozo que olía a humo antiguo. El bebé ya no lloraba. Había aprendido, con esa sabiduría cruel que otorga el hambre, que el llanto gasta una energía que el cuerpo necesita para seguir respirando. Remigio y Toña caminaban tomados de la mano, con los ojos fijos en los talones de su madre, mientras la pequeña Marisela recogía piedras del camino para chuparlas, engañando a la boca seca con la ilusión de algo sólido. No se decían nada. El desierto del altiplano, en aquel implacable 1923, no era lugar para conversaciones, solo para el sonido rítmico de la respiración forzada y el viento seco. El paisaje a su alrededor era un testimonio de la desolación que había dejado la revolución y la sequía posterior. Una llanura inmensa donde los mezquites parecían esqueletos retorcidos pidiendo clemencia al cielo. Soledad conocía estas tierras, o al menos conocía su dureza, pero nunca había sentido el rechazo del suelo con tanta intensidad como en esos días de exilio forzado. Habían sido expulsados de la comunidad no por una guerra, sino por la indiferencia, por esa ley no escrita que dice que una viuda sin tierra es un estorbo para los que apenas tienen para sí mismos. Nadie les ofreció agua al salir, nadie les ofreció un techo. Solo hubo puertas cerradas y miradas bajas, esa violencia silenciosa que duele más que un golpe porque te niega la existencia misma. Ella no corría hacia un destino prometido, simplemente se alejaba de la certeza de la muerte, empujando a su familia hacia cualquier punto del horizonte que no fuera el pasado. La mente de Soledad comenzó a fragmentarse bajo el calor del mediodía, mezclando recuerdos con alucinaciones provocadas por la fatiga extrema. Por momentos, creía escuchar la voz de su difunto esposo, Tiburcio, llamándola desde los matorrales, pero al girar la cabeza solo veía la vibración del aire caliente distorsionando la realidad. Sabía que si se dejaba caer, si permitía que sus rodillas tocaran el suelo con la intención de rendirse, no volvería a levantarse jamás. Era una lucha matemática. Cada paso hacia adelante era un minuto más de vida para Isidro. Cada metro ganado era una posibilidad, por remota que fuera, de encontrar una sombra o un charco olvidado. La maternidad, en ese instante, no era un sentimiento tierno, sino una estructura rígida de supervivencia. Una orden militar que su cerebro enviaba a sus músculos agotados para ignorar el colapso inminente. Fue entonces cuando la vio, surgiendo de entre la bruma de calor como un espejismo cruel o una promesa retorcida. A lo lejos, separada del camino principal y rodeada de nopales gigantes, se alzaba una estructura
que apenas podía llamarse casa. Era un jacal grande de adobe, pero el tiempo y el abandono lo habían devorado casi por completo. El techo se había desgarrado dejando ver las vigas como costillas expuestas de un animal prehistórico, y las paredes mostraban las cicatrices de décadas de tormentas y olvido. En la región, lugares así se evitaban. Se decía que guardaban mala suerte o enfermedades antiguas, pero para los ojos de Soledad, aquel montón de escombros representaba la única cosa que importaba en ese momento. Un límite, un punto final, una sombra sólida donde dejar de caminar. Jacinto, al ver que su madre fijaba la vista en la ruina, intentó acelerar el paso, pero sus propias fuerzas estaban al límite. El niño percibió el cambio en la postura de Soledad antes de que sucediera. Vio cómo sus hombros, que habían cargado el peso invisible de la familia durante días, de repente perdían su tensión, como si los hilos que la sostenían hubieran sido cortados de golpe. No hubo gritos ni dramatismo. Fue un evento físico, seco y brutal. Soledad dio un paso más hacia la entrada de la tapera, donde la sombra de un muro derruido ofrecía un descanso, y simplemente se desplomó. Sus piernas cedieron bajo el peso de su propia existencia, y su cuerpo golpeó la tierra dura levantando una nube de polvo fino que la cubrió como un sudario instantáneo. El silencio que siguió a su caída fue absoluto, más pesado que el ruido del viento. Los niños se detuvieron en seco, formando un semicírculo alrededor de la figura inmóvil de su madre. Jacinto depositó a Isidro suavemente en el suelo y se arrodilló junto a ella, sacudiéndola con manos temblorosas y sucias. «Amá», susurró, con la voz quebrada por la sequedad de su garganta. No hubo respuesta. Soledad estaba allí, respirando de forma superficial y errática, pero su conciencia se había retirado a un lugar oscuro y profundo, lejos del sol, lejos del hambre, lejos de la responsabilidad aplastante de mantener a 5 seres vivos. Por primera vez en años, Soledad descansaba, aunque fuera en el umbral peligroso de la muerte por agotamiento. La tapera se alzaba sobre ellos, indiferente a la tragedia familiar, proyectando una sombra alargada que comenzaba a cubrirlos a medida que la tarde avanzaba. No había muebles, no había puertas, solo el esqueleto de lo que alguna vez fue un hogar próspero, ahora convertido en nido de alimañas y polvo. Sin embargo, había algo extraño en aquel lugar, una quietud que no era amenazante, sino expectante. Mientras sus hermanos menores comenzaban a sollozar bajito, pegándose al cuerpo inerte de su madre buscando calor y consuelo, Jacinto miró hacia el interior oscuro de la ruina. No sentía el miedo a los fantasmas del que hablaban los viejos del pueblo. Sentía una curiosidad primitiva, una necesidad de refugio que superaba cualquier superstición. Arrastró a Soledad centímetro a centímetro hacia el interior, bajo el poco techo que quedaba, protegiéndola del sol que aún castigaba afuera. La tarde se disolvió lentamente en un crepúsculo morado y naranja, típico de los cielos potosinos, trayendo consigo el frío repentino del desierto. Soledad permanecía en ese estado de suspensión, navegando sueños febriles donde el agua corría abundante y la comida nunca faltaba. Sus hijos, agotados por el trauma y la caminata, se acurrucaron a su alrededor formando una pila de cuerpos pequeños, dándose calor mutuo como cachorros abandonados. El viento comenzó a silbar entre las grietas de las paredes de adobe, produciendo un sonido que parecía un lamento antiguo, una canción de cuna triste para los desamparados. Nadie pasó por el camino, nadie vio el colapso. Estaban solos en la inmensidad de la noche, bajo la vigilancia muda de las estrellas que comenzaban a brotar en el cielo limpio. Pero fue en la profundidad de esa noche, cuando la luna alcanzó su cenit y bañó las ruinas con una luz plateada y espectral, que Soledad abrió los ojos. No despertó de golpe, sino que emergió lentamente de la oscuridad, traída de vuelta por una sensación física que su mente no lograba procesar de inmediato. No era el dolor de sus pies, ni el vacío en su estómago, era un olor. En medio de la sequedad absoluta que había matado todo a kilómetros a la redonda, allí, pegada al suelo de tierra dentro de la casa muerta,
Soledad olió algo imposible. Olía a humedad. Olía a vida subterránea. Y junto con el olor, sintió una vibración tenue en la tierra bajo su mejilla, un zumbido sordo y constante que parecía llamarla por su nombre desde las entrañas mismas del suelo olvidado. El aroma no pertenecía a ese mundo de polvo y espinas. Era una intrusión dulce y pesada que desafiaba la lógica de la sequía. Soledad inhaló profundamente, sintiendo cómo el aire húmedo llenaba sus pulmones resecos y despertaba una parte primitiva de su cerebro que había estado dormida bajo capas de resignación. No era el olor de la lluvia cayendo sobre la tierra caliente, porque el cielo seguía despejado y lleno de estrellas frías. Era un olor que venía de abajo, un efluvio mineral y fresco que subía desde el suelo mismo de la tapera. Se incorporó con dificultad, ignorando el mareo que intentó tumbarla de nuevo, y miró hacia la esquina más oscura de la habitación, donde las sombras parecían más densas y el silencio tenía una cualidad líquida. Se arrastró sobre los codos, cuidando de no despertar a la maraña de hijos que dormían el sueño pesado del agotamiento a su lado. El suelo de tierra batida, que en la entrada era duro como la piedra, comenzó a cambiar de textura a medida que avanzaba hacia el fondo del jacal. La tierra se sentía más fría bajo sus palmas, más suelta, y pronto sus dedos tropezaron con la humedad inconfundible del barro. No era una alucinación provocada por la fiebre del sol, era real. Soledad sintió una sacudida eléctrica recorrerle la columna vertebral, una mezcla de terror y esperanza que la impulsó a moverse más rápido, olvidando por un momento el dolor de sus rodillas desolladas. Sus dedos, con las uñas rotas y sucias, comenzaron a escarbar frenéticamente en el punto donde el olor era más intenso. La tierra cedía con facilidad, húmeda y oscura, manchándole las manos de una pasta negra que en ese momento le pareció más valiosa que cualquier moneda de oro. Apartó piedras, terrones y restos de adobe caído, guiada únicamente por el sonido sutil que había escuchado en su inconsciencia. Un gorgoteo rítmico, casi imperceptible, como el latido de un corazón enterrado. Sus manos toparon con algo duro, una tabla de madera podrida que había sido colocada allí hacía décadas, tal vez por los antiguos dueños, para ocultar o proteger lo que yacía debajo. Con un esfuerzo que le costó el último aliento que le quedaba en el pecho, Soledad arrancó la madera podrida y el sonido se liberó por completo en la quietud de la noche. El agua no era un chorro potente, sino un ojo de agua sereno y constante que brotaba de una grieta en la roca madre, llenando una pequeña oquedad natural antes de filtrarse de nuevo en la tierra. Brillaba a la luz de la luna que se colaba por el techo roto, un espejo negro y trémulo que reflejaba su propio rostro demacrado. Soledad se inclinó y bebió directamente de la fuente, sin usar las manos, pegando la boca al agua fría con la desesperación de un animal salvado del incendio. El líquido bajó por su garganta como un bálsamo sagrado, limpiando el polvo acumulado de días y enfriando el fuego que le quemaba las entrañas. No bebió sola por mucho tiempo. El instinto materno, más fuerte que la sed propia, la hizo detenerse y girarse hacia sus hijos. Gateó de vuelta hacia ellos y sacudió suavemente a Jacinto, tapándole la boca con la mano para que no gritara al despertar. El niño abrió los ojos desorbitados, pero se calmó al ver la expresión de su madre, una mirada que ya no tenía el vacío de la muerte, sino un brillo feroz y húmedo. Uno a uno despertó a los demás, guiándolos en silencio hacia el rincón del milagro. Fue una comunión silenciosa en la oscuridad de la ruina. Los niños bebieron con avidez, haciendo ruidos de satisfacción que Soledad intentaba callar con chistidos suaves, temiendo que el desierto pudiera escuchar su suerte y arrebatársela. Jacinto llenó un jarro de barro roto que había encontrado entre los escombros y le dio de beber al pequeño Isidro, quien tragaba con ansia, recuperando el color en sus mejillas pálidas. Por primera vez en semanas, el miedo al mañana se disipó un poco, reemplazado por la sensación física y concreta de la saciedad. No tenían comida, no tenían ropa nueva, pero tenían agua, y en el altiplano eso significaba que tenían tiempo. Cuando el sol finalmente rompió el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja violento,
la luz reveló la tapera en toda su miseria y su gloria. Las paredes estaban manchadas de salitre y el suelo era irregular, pero aquel rincón húmedo transformaba el lugar en un santuario improbable. Los niños dormían de nuevo, ahora con un sueño más tranquilo, rodeando el ojo de agua como si fueran sus guardianes. Soledad se sentó en el umbral, vigilando el camino vacío, sintiendo cómo el calor comenzaba a subir de nuevo, pero esta vez con la certeza de que tenía con qué combatirlo. La casa de la mala suerte no era una tumba, era un vientre que los había acogido cuando el mundo los había expulsado. Sin embargo, la paz en aquellas tierras era un estado transitorio, una pausa breve entre dos calamidades. A media mañana, el silencio del desierto se rompió, no por el viento, sino por un sonido rítmico y pesado que Soledad conocía bien: el galope de caballos. Se puso de pie lentamente, sintiendo cómo sus músculos protestaban, y aguzó la vista hacia el sur. Una nube de polvo se levantaba en la distancia, acercándose con una determinación que heló su sangre recién calentada. No eran viajeros perdidos. La cadencia de los cascos indicaba prisa y autoridad, la marcha de hombres que se saben dueños del suelo que pisan. Soledad ordenó a Jacinto que mantuviera a los niños dentro, escondidos en la sombra más profunda del jacal, y ella se quedó afuera, alisándose el vestido raído con una dignidad que no correspondía a su situación. Los jinetes emergieron del polvo como figuras de pesadilla, hombres vestidos con cuero y sombreros anchos, con rifles enfundados en las sillas de montar. Al frente iba un hombre mayor, de bigote cano y mirada de gavilán, montado en un caballo tordillo que resoplaba con fuerza. Era don Aurelio Mondragón, el hacendado cuya fama de dureza era tan extensa como sus tierras, y que ahora la miraba desde arriba con una mezcla de curiosidad y desprecio. Don Aurelio detuvo su caballo a pocos metros de donde Soledad estaba parada, haciendo que el animal caracoleara impaciente. El hacendado no desmontó. Desde su altura, inspeccionó la ruina con una mueca de disgusto, como si la mera presencia de la viuda y sus hijos ensuciara aún más aquel montón de escombros. No saludó, ni preguntó nombres. Su voz fue un chasquido seco, similar al sonido de una rama al romperse bajo el sol. «Esta tierra tiene dueño, mujer», dijo, sin mirarla a los ojos, sino fijando la vista en el horizonte detrás de ella. «Y no recuerdo haber dado permiso para que nadie acampe en mis linderos, mucho menos en esta posilga maldita». Don Aurelio no se molestó en mirar a los niños, quienes asomaban sus cabezas sucias y temerosas desde la oscuridad del jacal como animales de madriguera olfateando el peligro. Para el hacendado, aquella prole no representaba inocencia ni necesidad, sino una plaga silenciosa, una multiplicación de la pobreza que él despreciaba con la misma intensidad con la que odiaba la sequía que mermaba sus ganados. Su caballo tordillo, un animal bien alimentado que resoplaba con impaciencia, piafó levantando polvo que se pegó al sudor frío de Soledad, marcando una distancia insalvable entre el hombre que poseía el horizonte y la mujer que no tenía dónde caer muerta. La sombra del jinete cayó sobre ella, pesada y acusadora, borrando por un instante la poca seguridad que había sentido al encontrar el agua oculta. Soledad apretó los puños contra sus muslos, clavándose las uñas en la carne magra para no temblar, manteniéndose erguida no por orgullo, sino porque sabía que cualquier muestra de debilidad ante hombres como ese era una invitación a ser aplastada. «No pedimos limosna, patrón», dijo Soledad, y su propia voz le sonó extraña, ronca y antigua, como si saliera de las piedras mismas de la tapera. «Solo un rincón donde pasar la noche y que los muchachos descansen antes de seguir el camino». Don Aurelio soltó una risa breve y seca, un sonido que no llegó a sus ojos oscuros, fijos en la estructura ruinosa que sus abuelos habían abandonado décadas atrás por considerarla maldita. Se ajustó el sombrero con un movimiento lento, calculado para intimidar, y se inclinó sobre la silla de montar, invadiendo el espacio personal de la viuda con el olor a cuero caro y tabaco negro. «El descanso es para quien trabaja la tierra o para quien la paga, mujer», respondió con frialdad. «Usted no hace ni lo uno ni lo otro. Esta tapera está dentro de mis linderos,
y no quiero vagabundos ensuciando mi propiedad con sus miserias. La amenaza no fue gritada, fue dicha con la calma burocrática de quien dicta una sentencia de muerte. Don Aurelio señaló el camino por donde habían llegado, esa línea blanca y calcinada que se perdía en la nada, y les dio el ultimátum. Tenían hasta que el sol tocara el filo de la sierra al amanecer para desaparecer. Si al salir el primer rayo de luz todavía estaban allí, él volvería, y esta vez no vendría solo a hablar. No mencionó armas, ni violencia física explícita, pero la implicación flotaba en el aire caliente como el olor a pólvora quemada. «El desierto es grande», añadió, mientras giraba las riendas de su caballo, dándole la espalda con desprecio. «Búsquense otro agujero donde morir, pero que no sea en mi tierra». Los hombres se alejaron al galope, dejando tras de sí una nube de polvo asfixiante y un silencio que pesaba más que antes, porque ahora tenía una cuenta regresiva. Soledad se quedó parada en el umbral, viendo cómo las figuras se disolvían en la distancia, sintiendo que el corazón se le encogía hasta convertirse en una piedra dura en el pecho. Jacinto salió despacio de la ruina, arrastrando los pies, y se paró junto a ella sin decir una palabra, entendiendo con esa madurez prematura de los pobres que la seguridad del agua había sido un espejismo cruel. Tenían el milagro de la vida brotando bajo el suelo, pero les faltaba el permiso de los hombres para beberla. La injusticia no era un concepto abstracto para ellos, era un hombre a caballo que decidía quién vivía y quién sobraba. Soledad entró al jacal y miró a sus hijos menores, que jugaban con trozos de adobe desprendido ignorantes de la sentencia que acababa de caer sobre sus cabezas. La pequeña Marisela le sonrió con los labios húmedos, saciados por primera vez en días, y esa sonrisa fue como un cuchillo en el vientre de su madre. ¿Cómo podía levantarlos de nuevo? ¿Cómo podía obligar a esos cuerpos pequeños que acababan de encontrar un respiro a caminar otra vez hacia la nada? La desesperación se transformó en una actividad febril. Comenzó a recoger los pocos trapos que habían extendido, doblando las ropas con movimientos bruscos y mecánicos, intentando no pensar en el hecho de que salir de allí significaba, con toda probabilidad, ver morir a Isidro en el camino. La tarde cayó rápida y despiadada, trayendo consigo el viento helado que barría el altiplano cuando el sol se ocultaba. Soledad sabía que no podían irse de noche. El frío los mataría antes que la sed. Decidió que esperarían hasta el último minuto antes del amanecer, robándole a la casa maldita unas horas más de refugio. Para proteger a los niños de la corriente de aire que entraba por una grieta enorme en la pared norte, comenzó a buscar piedras y trozos de adobe sueltos para improvisar una barrera. Trabajaba en la penumbra, palpando las paredes carcomidas, sintiendo la textura rugosa de la historia olvidada de aquel lugar. Sus manos, endurecidas por el trabajo y el clima, recorrían las cicatrices del barro buscando puntos débiles para no derrumbar lo poco que quedaba en pie. Fue entonces, mientras intentaba encajar un bloque de adobe en un hueco cerca del suelo, que la estructura cedió. No fue un derrumbe, sino un deslizamiento sutil. Al presionar con el hombro para tapar la entrada del viento, una sección del muro interior se hundió hacia adentro con un suspiro de polvo. Soledad se apartó de un salto, temiendo que el techo se les viniera encima, pero la casa se mantuvo firme. Se acercó con cautela, iluminada apenas por el resplandor de la luna que entraba por el techo abierto, y vio que el bloque caído había revelado una cavidad oscura, un hueco rectangular que no había sido hecho por el tiempo ni por las ratas, sino por manos humanas hace mucho tiempo. Dentro del hueco no había brillo de oro ni plata, nada que pudiera cambiar su suerte de manera inmediata ante los ojos del mundo. Lo que había era una caja de hojalata, oxidada y abollada, del tipo que se usaba antaño para guardar galletas o tabaco fino. Soledad la sacó con reverencia, sintiendo el peso ligero del objeto y el tacto áspero del óxido bajo sus yemas. Olía a encierro, a tiempo detenido. Jacinto se acercó, atraído por el movimiento, y ambos se quedaron mirando la caja como si fuera un artefacto de otro mundo. No tenían herramientas para abrirla, así que Soledad usó una piedra afilada para golpear el cerrojo corrompido por los años, un sonido metálico y rítmico que resonó en la noche silenciosa.
La tapa cedió con un chirrido agudo, revelando su contenido a la luz pálida de la luna. No había dinero. Había papeles, un legajo de documentos amarillentos, atados con un cordel de cáñamo que se deshizo al tocarlo, y encima de todo, una fotografía. Era un retrato antiguo, de esos de cartón grueso color sepia, mostrando a una mujer joven de mirada severa y postura rígida, parada frente a esa misma casa, cuando aún tenía techo y vida. Soledad tomó la foto y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del desierto. Los ojos de la mujer en la imagen eran los suyos. La forma de la mandíbula, la línea de la boca apretada en un gesto de desafío silencioso. Era como mirarse en un espejo que atravesaba el tiempo. Debajo de la foto, las cartas estaban escritas con una caligrafía picuda y apretada, la tinta desvanecida pero aún legible. Soledad, que había aprendido a leer a trompicones en la escuela rural antes de que la vida se le viniera encima, acercó el primer papel a la luz de la luna. Yo, Refugio, escribo esto para que no se olvide el robo. Comenzaba el texto. No eran simples cartas, era un testamento de ira y despojo. A medida que sus ojos recorrían las líneas, la historia de la mala suerte de la casa comenzaba a desmoronarse para revelar una verdad mucho más peligrosa. Aquella tierra no había sido abandonada, había sido robada, y el agua que sus hijos acababan de beber era el secreto por el cual se había derramado sangre. La luz de la luna, filtrándose por las costillas rotas del techo, era apenas suficiente para descifrar la caligrafía apretada y furiosa de Refugio, pero a Soledad no le hizo falta mucha luz para entender el peso de aquellas palabras. El papel se deshacía en sus dedos callosos, frágil como la piel de una cebolla vieja, liberando un olor a tiempo encerrado que competía con el frescor del manantial recién descubierto. No leía una historia ajena. Leía una confesión de guerra. Refugio narraba cómo los abuelos de don Aurelio, hombres de ley y avaricia, habían cercado la propiedad original, asfixiando a su familia no con balas, sino con cercas y desvíos de arroyos, secando sus cultivos hasta obligarlos a vender por migajas. Pero Refugio no había vendido la casa principal ni el secreto que latía debajo de ella. Había preferido dejar que se cayera a pedazos antes que entregar el corazón de agua a quienes la habían hambreado. A medida que avanzaba en la lectura, Soledad sintió que el frío de la madrugada del desierto se le metía en los huesos, pero esta vez no era por la temperatura del aire, sino por la frialdad de la injusticia revelada. Refugio había tapado el ojo de agua deliberadamente, usando lajas de piedra y capas de arcilla compactada, condenando su propia tierra a la esterilidad para protegerla. «Que se sequen ellos también», decía una línea escrita con tanta fuerza que la pluma casi había rasgado el papel. La mala suerte de la que hablaba el pueblo no era una maldición de brujas, era una estrategia de resistencia. Un acto final de rebeldía de una mujer que, al verse acorralada, decidió que si ella no podía beber, nadie lo haría. Y ahora, décadas después, las manos de otra madre desesperada habían roto ese sello, no por codicia, sino por pura necesidad de vida. Soledad levantó la vista hacia la oscuridad del desierto, hacia donde suponía que estaba la hacienda de los Mondragón, con sus luces eléctricas y sus graneros llenos. Comprendió entonces por qué don Aurelio odiaba tanto aquella ruina. Era el único pedazo de tierra que se le resistía, el único recordatorio de que su poder no era absoluto. Él no sabía del agua, sus ancestros nunca la encontraron. Creían que la tierra era mala, salitrosa e inútil, y por eso la habían dejado pudrirse. La ironía le provocó una sonrisa amarga en la comisura de los labios. El hombre más rico de la región vivía sobre un polvo seco, mientras que ella, la viuda expulsada con 5 hijos, estaba sentada sobre la veta de vida más pura de todo el altiplano. Guardó los papeles y la fotografía dentro de su vestido, pegados a la piel, sintiendo que aquel legajo le daba una armadura invisible. Miró a sus hijos, ovillados unos contra otros en el suelo húmedo. Jacinto respiraba con un silbido leve, agotado por la vigilia. Marisela tenía el pulgar en la boca, soñando quizás con pan dulce.
La decisión que tomó en ese momento no fue racional, fue visceral. Si se iban al amanecer como había ordenado el patrón, esos niños volverían al camino del hambre y eventualmente, uno por uno, caerían. Si se quedaban, enfrentarían la ira de un hombre acostumbrado a aplastar, pero lo harían con la verdad en la mano y el agua en el vientre. El miedo seguía ahí, agazapado en su estómago, pero ya no la paralizaba, la impulsaba. El cielo comenzó a clarear por el este, una línea de sangre coagulada que anunciaba el sol implacable de San Luis Potosí. Soledad se levantó con el cuerpo dolorido, cada articulación protestando por el maltrato de los días anteriores, pero ignoró el dolor. Caminó hacia el ojo de agua y con un trozo de tela limpia que guardaba para emergencias, se lavó la cara, el cuello y los brazos. No era solo higiene, era un ritual. Se quitó el polvo del camino, se trenzó el cabello negro con fuerza, estirando la piel de su rostro para mostrar sus pómulos marcados y sus ojos oscuros. Quería que cuando don Aurelio volviera, no encontrara a una mendiga sucia y derrotada, sino a una mujer limpia, parada sobre su propia tierra. Despertó a los niños con suavidad, pero con firmeza. No les dijo que empacaran. «Beban», les ordenó, señalando el manantial. «Beban todo lo que puedan y lávense la cara. Hoy nadie va a vernos sucios». Jacinto, con esa intuición afilada, la miró interrogante, notando que el bulto de ropa no estaba siendo atado para el viaje. «¿No nos vamos, amá?», preguntó en un susurro, temiendo la respuesta tanto como el silencio. Soledad negó con la cabeza, una sola vez, un movimiento seco y definitivo. «No, mijo, esta casa tiene agua, y donde hay agua hay vida. Nadie nos mueve de aquí». El niño asintió, absorbiendo la valentía de su madre como si fuera alimento, y comenzó a ayudar a sus hermanos a lavarse. El sol despuntó por completo, iluminando las grietas y las miserias del jacal, pero también haciendo brillar el pequeño charco de agua clara que se acumulaba en el fondo. El aire se calentó rápidamente, y con el calor llegó el sonido que Soledad había estado esperando desde que abrió los ojos. El retumbar de cascos acercándose. No venían al paso esta vez, venían al trote, confiados, arrogantes. Don Aurelio regresaba para verificar que su orden se hubiera cumplido, esperando encontrar la ruina vacía, quizás con algún rastro de fogata apagada, como único testimonio de que alguien había osado pisar sus linderos. Soledad salió al porche, parándose justo donde la sombra del techo roto se encontraba con la luz brutal del día. Los jinetes aparecieron en la loma cercana, recortados contra el cielo azul pálido. Eran 5 esta vez, no 3. Don Aurelio venía al frente, flanqueado por sus capataces, hombres de rostros curtidos que llevaban reatas y machetes al cinto. Al ver la figura solitaria de la mujer aún plantada en la entrada de la casa, el hacendado frenó su caballo con brusquedad, levantando una nube de polvo. Se quedó inmóvil un momento, incrédulo, como si estuviera viendo a un fantasma que se niega a ser exorcizado. La insolencia de su presencia lo golpeó más fuerte que cualquier insulto verbal. En su mundo, cuando él hablaba, la gente obedecía o desaparecía. Soledad no bajó la mirada. Mantuvo la barbilla en alto, las manos cruzadas sobre el vientre, justo donde guardaba las cartas de refugio. No temblaba. Sentía el frescor del agua en su piel y el peso de la historia bajo sus pies. Cuando don Aurelio espoleó su caballo para acercarse, invadiendo el patio con la fuerza bruta de su montura, ella no retrocedió ni un centímetro. Los capataces se desplegaron en abanico, rodeando la entrada, una maniobra de intimidación ensayada 1000 veces contra campesinos y peones rebeldes. El silencio que se instaló entre ellos era denso, cargado de violencia contenida, solo roto por el resoplido de los animales y el zumbido de las moscas. «Le dije al amanecer», soltó don Aurelio, su voz vibrando con una ira fría y controlada. Se inclinó desde la silla, su sombra cayendo sobre Soledad como una losa. ¿Acaso el hambre la dejó sorda, mujer? ¿O es que busca que la saquemos a la fuerza? Su mano derecha se movió casualmente hacia el látigo que colgaba de la silla, un gesto que no pasó desapercibido para Jacinto,
quien observaba desde la oscuridad de la ventana sin vidrio, con una piedra apretada en su pequeña mano. Soledad dio un paso al frente, saliendo de la sombra hacia la luz plena, y por primera vez habló con la autoridad de quien sabe algo que el otro ignora. «No me voy, don Aurelio, y no porque sea sorda, sino porque esta tierra ya no está seca». La risa de don Aurelio fue un sonido árido, similar al crujido de ramas secas pisadas por una bota pesada, desprovisto de cualquier humor genuino. Se echó hacia atrás en la silla de montar, mirando a sus hombres con una complicidad burlona, convencido de que la viuda había perdido la razón bajo el sol implacable del altiplano. «¿Ya oyeron?», les dijo a los capataces, sin dejar de mirar a Soledad con ojos entrecerrados por la lástima y el fastidio. «La sed la ha vuelto loca. Dice que la tierra llora agua». Para él, aquella afirmación no era más que el delirio final de una moribunda, una fantasía tejida por la fiebre para negar la realidad de su expulsión inminente. Hizo un gesto desganado con la mano, una orden muda para que sus peones bajaran y sacaran los trapos y a los niños a la fuerza, terminando con aquella farsa antes de que el calor del mediodía se hiciera insoportable. Pero los hombres no se movieron con la rapidez habitual. El capataz más viejo, un hombre llamado Rutilio, que conocía el desierto mejor que las líneas de su propia mano, había notado algo que al patrón se le escapaba en su arrogancia. Rutilio frunció el ceño, inclinándose sobre el cuello de su caballo, y señaló con la barbilla hacia los niños que se asomaban temerosos. «Mire, patrón», murmuró con voz rasposa, cargada de una superstición antigua. «Los chamacos no tienen los labios partidos». Era un detalle minúsculo, casi invisible, pero en una tierra donde la deshidratación mataba en horas, ver bocas húmedas y rostros lavados en medio de una ruina polvorienta era tan impactante como ver un fantasma a plena luz del día. El silencio volvió a caer sobre el grupo, pero esta vez no era de desprecio, sino de una inquietud densa y pegajosa. Soledad aprovechó la duda. No gritó ni suplicó. Con un movimiento lento y deliberado, se agachó junto a la entrada y tomó el jarro de barro quebrado que Jacinto había llenado minutos antes. El agua dentro se agitó, clara y brillante, capturando un rayo de sol que la hizo destellar como una joya líquida ante los ojos sedientos de los hombres y las bestias. Sin decir palabra, levantó el jarro y vertió un chorro generoso sobre la tierra seca a los pies del caballo de don Aurelio. El sonido del agua golpeando el polvo y el olor inmediato a tierra mojada golpearon al hacendado como una bofetada física. El caballo tordillo bajó la cabeza instintivamente, olfateando la humedad con ansia, rompiendo la disciplina que su dueño le imponía con las riendas tensas. «Nadie está loco aquí, don Aurelio», dijo Soledad, su voz firme cortando el aire caliente. «Lo que sus abuelos llamaron maldición solo era un secreto bien guardado. Pase, véalo usted mismo». La invitación era un desafío abierto, una inversión de las jerarquías naturales de la hacienda. Ella, la intrusa, le abría la puerta de su propia tierra al dueño legítimo, tratándolo como a un invitado ignorante. Los capataces retrocedieron imperceptiblemente, persignándose con disimulo. La historia de la casa de la mala suerte pesaba en sus mentes, y ver agua donde debería haber muerte solo confirmaba que allí operaban fuerzas que no eran de Dios. Don Aurelio sintió la vacilación de sus hombres como un insulto personal a su autoridad. Con un gruñido de exasperación, desmontó de un salto, sus espuelas de plata tintineando agresivamente al golpear el suelo pedregoso. «Bola de cobardes», masculló, ajustándose el cinturón donde colgaba el revólver, más por costumbre que por necesidad real. Caminó hacia Soledad con pasos largos y pesados, intentando recuperar el control del escenario mediante la intimidación física, pero ella no se apartó hasta que él estuvo a 1 metro de distancia. Solo entonces se hizo a un lado, permitiéndole el paso hacia la penumbra del jacal, como quien descorre un velo sobre un misterio sagrado. Al cruzar el umbral, el cambio de temperatura fue inmediato y violento. Afuera, el sol de San Luis Potosí era un martillo constante. Adentro, el aire tenía una frescura subterránea que erizaba la piel.
Don Aurelio se quitó el sombrero, parpadeando para ajustar sus ojos a la oscuridad, y el olor a humedad lo envolvió por completo. No era el olor a humedad de una tormenta pasajera, sino el aroma profundo y mineral de una caverna, de agua que ha estado esperando en silencio durante siglos. Sus ojos recorrieron las paredes ruinosas hasta detenerse en el rincón donde la tierra había sido removida. Allí, en una oquedad oscura y tranquila, brillaba el ojo de agua, gorgoteando suavemente con una indiferencia absoluta hacia la política de los hombres. El hacendado se quedó petrificado. Durante años, sus ingenieros habían perforado pozos inútiles en las llanuras circundantes, gastando fortunas para encontrar apenas lodo salobre, mientras sus reses enflaquecían y los cultivos se quemaban. Y todo ese tiempo, la solución a su ruina había estado allí, a pocos kilómetros de su casa grande, escondida bajo el suelo de una tapera que él había despreciado por superstición y orgullo. La rabia y la codicia lucharon en su rostro, deformando sus facciones en una mueca grotesca. Se arrodilló junto al manantial, sin importarle ensuciar sus pantalones finos de charro, y metió la mano en el agua. Estaba fría, purísima, un tesoro incalculable en medio del desierto. Se llevó la mano mojada a la boca y probó el agua, cerrando los ojos un instante. No tenía el sabor metálico de los pozos profundos, ni la salinidad de las charcas superficiales. Era agua dulce, de deshielo antiguo filtrado por la roca madre. Al abrir los ojos, ya no había incredulidad en ellos, sino un cálculo frío y despiadado. Se puso de pie lentamente, secándose la mano en el pantalón, y se giró para enfrentar a Soledad, que permanecía en la entrada recortada contra la luz del día. Ya no la veía como a una vagabunda molesta. Ahora la veía como a un obstáculo peligroso, alguien que tenía las manos puestas sobre el corazón palpitante de su hacienda. «¿Sabes lo que has hecho, mujer?», dijo don Aurelio, su voz bajando a un susurro peligroso que resonó en las paredes de adobe. «Esto no es un milagro. Esto es un robo». Caminó hacia ella, acorralándola contra el marco de la puerta, usando su altura y su peso para imponerse. «Has estado robando el agua de mi tierra, agua que pertenece a mi ganado, a mis cultivos. ¿Creíste que podías esconder esto? ¿Que podías quedarte aquí y beberte mi fortuna mientras mis animales mueren de sed?» La lógica del poderoso retorcía la realidad al instante. El descubrimiento de Soledad se convertía, en su mente, en un crimen cometido contra él. Soledad sintió el miedo reptar por su espalda, pero su mano derecha se movió instintivamente hacia el pliegue de su vestido, donde las cartas de refugio descansaban contra su piel. Sabía que el agua había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba de caridad o expulsión, se trataba de posesión. Don Aurelio no la dejaría irse ahora. Si la dejaba marchar, ella se llevaría el secreto, o peor aún, podría hablar. La mirada del hacendado dejaba claro que estaba considerando opciones mucho más definitivas que el simple desalojo. Pero él no sabía lo que ella tenía guardado en el pecho. «El agua no se roba, patrón», respondió ella, sosteniendo su mirada con una calma que lo desconcertó. «El agua sale para quien la busca, y esta agua tiene memoria. Sabe quién la tapó y sabe quién la destapó». La risa de don Aurelio se cortó de golpe, reemplazada por una mirada de depredador que calcula el valor de una presa inesperada. El concepto de memoria en el agua le parecía una estupidez de indios o de viejas supersticiosas, pero la realidad del líquido brotando a sus pies era innegable y tenía un precio de mercado. Dio un paso atrás, recomponiendo su postura de hacendado benevolente, esa máscara que usaba para negociar la compra de ganado o la vida de sus peones. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo de seda, un gesto incongruente en medio de la miseria del jacal, y miró a Soledad no como a una enemiga, sino como a un obstáculo comercial que podía ser removido con unas cuantas monedas. «La tierra no habla, mujer», dijo con voz suave, casi paternal. «La tierra produce para quien tiene la fuerza de domarla. Y tú, con 5 bocas y sin marido, no tienes fuerza, solo tienes sed». Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un puñado de monedas de plata.
haciéndolas tintinear con un sonido que en el desierto equivalía a música celestial. «Te ofrezco un trato», continuó, acercándose a ella con la confianza de quien nunca ha recibido un no por respuesta. «Toma esto. Es más de lo que verás en 10 vidas de la bandera. Mis hombres te llevarán a la estación de tren más cercana. Vete al norte o al sur donde quieras, pero deja esta ruina. El agua es mía por derecho de linderos, y tú eres una invasora que ha tenido suerte. No tientes a tu destino». Extendió la mano abierta, la plata brillando bajo el sol que se colaba por el techo. Una oferta que podría comprar comida, zapatos y un techo decente para sus hijos en cualquier ciudad lejos de allí. Soledad miró las monedas. Eran pesadas, reales, una solución inmediata al hambre que le había taladrado el estómago durante semanas. Por un segundo, la tentación fue física. Sintió que sus rodillas flaqueaban ante la posibilidad de dejar de luchar, de simplemente tomar el dinero y desaparecer, salvar a Isidro, salvar a Marisela, olvidar la tierra y el orgullo. Pero luego, sintió el peso de los papeles contra su piel, el calor de la historia de refugio quemándole el vientre. Aceptar ese dinero no era solo vender el agua, era vender la dignidad de la mujer que había preferido secarse antes que rendirse. Era confirmar que los Mondragón tenían razón, que todo se podía comprar, incluso la justicia. Cerró los ojos un momento, inhaló el olor a humedad y tomó su decisión. «Guarde su plata, don Aurelio», dijo Soledad, y su voz no tembló. «No se trata de suerte». Con un movimiento lento, casi ceremonial, metió la mano en el escote de su vestido raído y sacó el legajo de papeles y la fotografía antigua. El gesto tomó al hacendado por sorpresa. Esperaba un cuchillo o una súplica, no documentos. Soledad extendió la fotografía primero, manteniéndola fuera del alcance de él, solo para que la viera. La imagen sepia de refugio, con esa mirada de acero que atravesaba el tiempo, se encontró con los ojos confundidos de don Aurelio. «¿La reconoce?», preguntó ella. «Dicen que los viejos de su casa mandaron quemar todos los retratos, pero la tierra guarda lo que la gente olvida». Don Aurelio entrecerró los ojos, molesto por el juego. Intentó arrebatarle los papeles, pero Soledad retrocedió un paso, ágil a pesar del cansancio. «Léalo usted mismo, pero no lo toque», le advirtió, desdoblando la primera carta con cuidado extremo. El hacendado, impulsado por una curiosidad que superaba su arrogancia, se inclinó para leer. Las palabras de refugio, escritas con la furia de una desposeída, saltaron del papel. La descripción detallada de cómo sus abuelos habían desviado los arroyos, las cercas ilegales, la asfixia económica. Y lo más importante, la confesión del sellado del manantial. «Lo escondí para que su codicia muriera de sed», leyó don Aurelio en voz baja, y el color se le fue del rostro. Aquello no era solo un reclamo de propiedad, era la prueba de una humillación generacional. Durante décadas, su familia había creído que la tierra de la tapera era estéril por naturaleza, una mancha de salitre en su imperio verde. Ahora descubría que la tierra no era mala, simplemente los había rechazado. El agua había estado allí todo el tiempo, latiendo bajo sus botas, oculta deliberadamente por una mujer que los despreciaba tanto que prefirió la ruina antes que verlos prosperar. Y ahora, otra mujer, una viuda sin nada, había sido elegida por esa misma tierra para romper el sello. La herida en el orgullo de don Aurelio fue profunda y venenosa. No era solo que el agua existiera, era que se le había negado a él, el dueño legítimo. Afuera, los capataces comenzaron a inquietarse. El silencio dentro del jacal se prolongaba demasiado. Rutilio, el viejo supersticioso, se desmontó y se acercó a la entrada, preocupado por su patrón, pero se detuvo al ver la escena. La viuda de pie, sosteniendo papeles viejos como si fueran una espada, y don Aurelio pálido, mirando el agua como si fuera veneno. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. En el campo, la autoridad se basa en la certeza. Y ver al patrón dudar frente a una mujer desarrapada era un espectáculo que erosionaba el orden natural de las cosas. El olor a agua fresca llegaba hasta ellos, burlándose de sus cantimploras tibias, recordándoles que la naturaleza tiene sus propios favoritos.
Esos papeles no valen nada en un juzgado, siseó don Aurelio finalmente, recuperando la compostura con un esfuerzo visible. Son garabatos de una loca muerta hace años. Yo tengo escrituras, sellos del gobierno, la ley de mi lado. ¿Crees que un juez va a escuchar a una india que apareció de la nada con cuentos de viejas? Su voz subía de tono, buscando intimidar no solo a Soledad, sino a sus propios fantasmas. Dio un paso amenazante hacia el manantial, como si quisiera taparlo de nuevo con sus propias manos, borrar el error de la historia. Esta agua está en mi catastro. Si quiero, la entubo mañana y tú no podrás hacer nada. Soledad no retrocedió ante la agresión física. El agua salió para mis hijos, no para sus vacas, respondió con una calma que desarmaba. Refugio la escondió de sus abuelos. Yo la encontré porque la necesitaba para vivir, no para enriquecerme. Si usted intenta tomarla a la fuerza, la tierra se va a secar otra vez. Lo dice la carta. Es un pacto. No era una amenaza mágica. Era una convicción moral tan fuerte que sonaba a profecía. Don Aurelio se detuvo. Miró el agua cristalina, luego a la mujer, y por un instante vio el parecido innegable entre la foto y la viuda. No eran parientes de sangre, pero eran parientes de dolor, hermanas en la resistencia contra hombres como él. El hacendado se giró bruscamente, sus botas levantando polvo al salir del jacal hacia la luz cegadora del mediodía. No podía matarla allí mismo. Había demasiados testigos, y algo en la situación le provocaba un temor irracional que no podía admitir. Se montó en su caballo tordillo con un movimiento furioso, tirando de las riendas hasta que el animal relinchó de dolor. «Disfruta tu charco mientras dure, mujer», gritó desde la altura, señalándola con el dedo enguantado. «Pero el desierto es mío. Nadie entra ni sale de aquí sin mi permiso. A ver cuánto duran tú y tus bastardos comiendo agua y papeles». Dio la orden de retirada y el grupo se alejó al galope, dejando tras de sí una promesa de asedio. Soledad se quedó sola de nuevo, pero esta vez el silencio no era de abandono, era de guerra. La polvareda levantada por los caballos de don Aurelio tardó una eternidad en asentarse, quedando suspendida en el aire como una niebla ocre que marcaba el límite de su prisión invisible. Soledad no se movió del umbral hasta que la última silueta desapareció tras las lomas, consciente de que la verdadera amenaza no era la que se iba, sino la que se quedaba acechando. El hacendado había cumplido su palabra de inmediato. A lo lejos, apostados estratégicamente en los puntos cardinales que rodeaban la tapera, se distinguían las figuras inmóviles de sus capataces. Eran centinelas mudos bajo el sol de plomo, encargados no de atacar, sino de asegurar que el desierto hiciera su trabajo lento y cruel. El cerco había comenzado, y aunque tenían agua para engañar a la muerte, el hambre seguía siendo un reloj de arena que ya había empezado a correr en los vientres de sus hijos. La primera noche del asedio fue una prueba de nervios más que de resistencia física. El silencio del altiplano, que antes parecía indiferente, ahora se sentía cargado de ojos hostiles. Soledad prohibió a los niños acercarse a las ventanas sin marco o salir al patio abierto, convirtiendo la ruina en una fortaleza de adobe y miedo. Jacinto, asumiendo su papel de hombre de la casa con una gravedad que envejecía su rostro infantil, se sentó junto a la entrada con un palo grueso en las manos, vigilando la oscuridad. No tenían fuego para calentarse ni para cocinar, pues encender una fogata sería delatar su posición exacta y gastar la poca leña que formaba parte de su techo precario. Se acurrucaron juntos, bebiendo del manantial cada vez que el estómago les dolía, descubriendo que el agua pura calma la ansiedad, pero no llena el vacío de la carne. Al amanecer del segundo día, la realidad logística del sitio se hizo brutalmente evidente. El agua del manantial seguía brotando con una generosidad milagrosa, limpia y fresca, lavando sus caras y manteniendo sus gargantas húmedas, pero el cuerpo humano necesita más que líquido para sostenerse. Los niños estaban débiles. La pequeña Marisela lloraba bajito, un sonido constante que limaba la paciencia y el corazón de Soledad. Ella sabía que don Aurelio esperaba eso.
No necesitaba balas, solo necesitaba esperar a que la madre viera sufrir a sus crías, lo suficiente como para salir arrastrándose a pedir clemencia. Pero el hacendado había olvidado un detalle fundamental. La pobreza enseña a encontrar comida donde los ricos solo ven basura y piedras. Soledad dejó a Jacinto a cargo de sus hermanos y comenzó a explorar el interior de la ruina con ojos de cazadora, no de inquilina. Refugio, la antigua dueña, había vivido allí resistiendo un asedio similar, y Soledad intuía que la casa guardaba más secretos que el agua. En un rincón del cuarto trasero, donde el techo había colapsado parcialmente formando una rampa de escombros, encontró lo que buscaba: raíces. Un viejo nopal, crecido salvajemente entre las grietas del muro derrumbado, había extendido sus pencas espinosas hacia el interior, buscando la humedad oculta. Con manos expertas, ignorando las espinas que se le clavaban en la piel, Soledad cortó las pencas tiernas y los pocos tunas moradas que habían sobrevivido a los pájaros. No era un banquete, pero era vida verde y dulce en medio de la muerte gris. Pero la naturaleza, atraída por el mismo milagro que los mantenía vivos, comenzó a romper el cerco antes que los humanos. El olor del agua, ese perfume imposible en la sequía, no solo había alertado a Soledad, también había llamado a la fauna del desierto. A media tarde, una liebre flaca y desorientada entró en el jacal, con la nariz temblando, buscando la fuente del frescor. No tuvo oportunidad. Soledad, movida por un instinto atávico que superaba cualquier escrúpulo civilizado, la atrapó con una rapidez que sorprendió a sus propios hijos. No hubo fuego para cocinarla, por miedo al humo delator. Secó la carne al sol sobre las piedras calientes del patio interior, protegida de la vista de los centinelas, y alimentó a sus hijos con tiras de carne correosa y salada que les supieron a gloria. El tercer día trajo un cambio en la atmósfera, una tensión estática que precedía a la tormenta, aunque el cielo seguía azul y despejado. Los capataces de don Aurelio se acercaron un poco más, cerrando el círculo, intentando intimidar con su presencia visible. Rutilio, el viejo supersticioso, se detuvo a unos 100 metros, observando la casa con binoculares. Lo que vio debió helarle la sangre. No había una familia moribunda arrastrándose por el polvo. Vio ropa lavada secándose sobre los muros ruinosos, brillando blanca y desafiante al sol. Vio a los niños jugando con piedras en la sombra, moviéndose con la energía de quien ha bebido y comido, aunque sea poco. La mala suerte de la casa parecía estar alimentándolos, y el rumor comenzó a correr entre los peones como pólvora. La viuda no estaba sola, la tierra la estaba protegiendo. Dentro del jacal, Soledad descubrió que el agua no solo servía para beber. Al limpiar el suelo alrededor del manantial, notó que el barro húmedo donde caía el excedente del agua estaba brotando. No eran cultivos plantados por ella, sino semillas antiguas, dormidas durante años en el suelo seco, que al sentir la humedad habían despertado con una violencia vegetal impresionante. Pequeños brotes de quelites y verdolagas asomaban entre las grietas, un tapiz verde y comestible que crecía centímetros por hora. Era la herencia de Refugio, el jardín secreto que había esperado pacientemente bajo el polvo. Soledad recolectó las hierbas, mezclándolas con el agua, creando una sopa fría que, aunque amarga, estaba llena de los minerales que sus hijos necesitaban desesperadamente. La resistencia de Soledad se transformó en una rutina de supervivencia silenciosa y meticulosa. Aprendió los horarios de los guardias, sabiendo cuándo dormían la siesta o cuándo se alejaban para fumar, y usaba esos momentos para salir reptando hasta los matorrales cercanos a buscar leña seca o insectos. No era una vida digna según los estándares de la ciudad, pero era una vida libre. Cada noche, al acostar a sus hijos con el estómago engañado pero no vacío, sentía una victoria pequeña y feroz. Don Aurelio tenía el dinero, las armas y los caballos, pero ella tenía el tiempo y la paciencia de la piedra. Y tenía algo más: la certeza absoluta de que estaba en su derecho, una fuerza moral que la mantenía erguida cuando el cansancio amenazaba con doblarla. Sin embargo, el asedio no podía durar eternamente.
La comida, aunque complementada con lo que el desierto ofrecía, era escasa, y los niños comenzaban a mostrar signos de un desgaste diferente, el del encierro y el miedo constante. Jacinto preguntaba cada vez con más frecuencia cuándo se irían los hombres malos, y Soledad se quedaba sin respuestas. Sabía que don Aurelio no se rendiría fácilmente. Su orgullo estaba en juego ante toda la región. Si una mujer sola lo derrotaba, su autoridad sobre los cientos de peones de su hacienda se desmoronaría. El conflicto era inevitable, y Soledad sabía que el próximo movimiento del hacendado no sería esperar, sino atacar. La noche del cuarto día, el viento cambió. Trajo consigo el olor a humo, pero no era el humo de un hogar. Era el olor acre de la maleza ardiendo. Soledad subió al techo medio derruido y miró hacia el norte. Una línea de fuego avanzaba lentamente hacia ellos, controlada, dirigida. Don Aurelio había decidido que si no salían por hambre, saldrían por fuego. No intentaba quemar la casa directamente, sino ahumarlos, asfixiarlos con el humo de los matorrales secos, empujado por el viento nocturno. Era una táctica de guerra cobarde, diseñada para causar pánico sin disparar una sola bala. Soledad bajó corriendo, despertó a los niños y los llevó al rincón del manantial, mojando trapos en el agua sagrada para cubrir sus rostros. La batalla final por la casa de la mala suerte había comenzado, y el arma de Soledad sería, una vez más, el agua que brotaba de las entrañas de su resistencia. El humo es una serpiente sin huesos que se cuela por donde la luz no puede, invadiendo la garganta antes de que los ojos lo registren. Entró al jacal no como una nube, sino como una presencia física, pesada y acre, buscando los pulmones de quienes se escondían dentro. Soledad no intentó luchar contra él, abanicando el aire inútilmente. Entendía que el humo, al igual que la miseria, ocupa todo el espacio disponible si se le permite. Arrastró a los niños al punto más bajo del suelo, allí donde el aire era todavía respirable, pegándolos al barro húmedo del manantial. La oscuridad se volvió absoluta, rota solo por el resplandor naranja que bailaba macabramente a través de las grietas de las paredes y el techo roto, pintando sombras de demonios sobre los rostros aterrorizados de sus hijos. La salvación no vino de rezos, sino de la tela empapada. Soledad sumergía repetidamente los trozos de su propia falda, que había rasgado sin dudar, en el agua fría del ojo de manantial. Colocaba los trapos mojados sobre las narices y bocas de los pequeños, ordenándoles respirar despacio, filtrando el veneno del aire a través de la humedad bendita. El agua, que horas antes había saciado su sed, ahora actuaba como un escudo contra la asfixia. El olor a tierra mojada luchaba contra el hedor a mezquite quemado, creando una burbuja olfativa donde la vida todavía era posible. Isidro tosió, un sonido seco y rasposo que hizo que el corazón de Soledad se detuviera un instante. Pero el frescor del trapo calmó el espasmo, y el bebé volvió a respirar con un ritmo entrecortado pero seguro. Afuera, el mundo se deshacía en un crujido constante, similar al sonido de miles de huesos rompiéndose al mismo tiempo. El fuego, alimentado por la maleza seca que había crecido sin control durante años de abandono, lamía los muros exteriores del jacal con lenguas voraces. Don Aurelio había calculado mal una cosa. La tapera no estaba hecha de madera podrida, sino de adobe, tierra compactada y paja, un material que el fuego puede ennegrecer pero no consumir. Las llamas devoraron los arbustos espinosos, los nopales viejos y la basura acumulada, limpiando el perímetro con una violencia que, irónicamente, desnudó la fortaleza de la estructura. La casa, lejos de colapsar, parecía endurecerse con el calor, como una pieza de alfarería en un horno gigante, resistiendo el asedio térmico con la paciencia mineral de sus cimientos. Los niños, agotados por el terror y la falta de oxígeno, cayeron en un sopor inducido por el humo y el calor. No dormían, sino que flotaban en una especie de limbo consciente donde la realidad se desdibujaba. Soledad se mantuvo vigilante, sus ojos ardiendo y llorando lágrimas involuntarias que le lavaban la cara sucia de hollín. No podía permitirse el lujo de desmayarse.
Cada vez que uno de sus hijos se movía o gemía, ella estaba allí, renovando el trapo, susurrando palabras que no tenían sentido pero que tenían ritmo, una cadencia antigua destinada a calmar el pánico animal. Sus manos, entumecidas por el agua fría y el aire caliente, se movían con la precisión de una máquina, ignorando las quemaduras superficiales de las cenizas que caían del techo abierto. El amanecer llegó no con luz, sino con una grisura sucia que se filtraba a través de la neblina de humo residual. El fuego se había extinguido por falta de combustible, dejando tras de sí un paisaje lunar de carbón y ceniza blanca. Soledad se incorporó, sintiendo que sus articulaciones crujían como madera vieja, y miró a su alrededor. El interior del jacal estaba cubierto de una fina capa de polvo gris, como si hubiera nevado dentro, pero todos estaban vivos. Los niños comenzaron a despertar, tosiendo y frotándose los ojos rojos, pero vivos. El agua del manantial, aunque tenía una película de ceniza en la superficie, seguía fluyendo clara debajo, inalterable ante la destrucción de la superficie. Habían sobrevivido al infierno, y al hacerlo, habían sido bautizados por el fuego y el agua en la misma noche. Cuando Rutilio, el capataz supersticioso, llegó a media mañana enviado por el patrón para verificar el desalojo, esperaba encontrar cadáveres asfixiados o, en el mejor de los casos, una ruina vacía. Detuvo su caballo en el límite de la zona quemada, donde la tierra negra marcaba la frontera de la crueldad de don Aurelio. Lo que vio lo hizo persignarse antes de que su mente pudiera procesarlo. La tapera seguía en pie, ahora libre de la maleza que la ocultaba, mostrándose más grande y sólida de lo que nadie recordaba. Y en el centro del patio ennegrecido, Soledad estaba de pie, lavando la cara de sus hijos con el agua del manantial, su vestido hecho jirones ondeando al viento como una bandera de guerra. El capataz no se atrevió a cruzar la línea de ceniza. La visión de la viuda y sus 5 hijos, surgiendo ilesos de entre los restos de un incendio provocado, tenía una cualidad sobrenatural que aterraba a un hombre criado en el temor a Dios y a las brujas. Para Rutilio, aquello no era suerte, era protección. La mala suerte de la casa se había invertido, o tal vez siempre había sido una fuerza que protegía a los suyos y rechazaba a los intrusos. Soledad levantó la vista y lo miró a los ojos, su rostro manchado de hollín pero con una expresión de calma absoluta. No hubo odio en su mirada, solo la certeza de quien ha visto lo peor y ha seguido respirando. «Dígale a su patrón que el fuego limpia», dijo ella, su voz clara cortando la distancia. «Ahora la casa se ve mejor». Rutilio dio media vuelta sin decir palabra, espoleando a su caballo con una urgencia que nacía del miedo puro. La noticia que llevaría a la hacienda no sería la de una victoria, sino la de un milagro inquietante. En la mente de los peones, y pronto en la de todo el pueblo cercano, la narrativa estaba cambiando. Soledad ya no era la viuda miserable que ocupaba una tierra ajena. Era la mujer que el fuego no podía tocar, la guardiana del agua que desafiaba al patrón. El poder de don Aurelio, basado en el miedo físico y la inevitabilidad de su voluntad, se había topado con algo que no podía romper, una leyenda naciente. El resto del día transcurrió en una extraña calma. El humo se disipó, llevado por el viento del norte, y el sol volvió a brillar sobre la tierra quemada. Soledad no perdió el tiempo celebrando su supervivencia. Con una energía que nacía de la rabia, comenzó a limpiar. Usó ramas quemadas como escobas improvisadas para barrer la ceniza fuera del jacal, sacando la suciedad de años junto con los restos del incendio. Los niños, recuperados por el agua y la adrenalina, ayudaron arrastrando escombros, transformando el juego de la supervivencia en trabajo real. La casa, despojada de la vegetación parásita, revelaba ahora sus verdaderas dimensiones: muros gruesos, cimientos de piedra volcánica, una estructura noble diseñada para durar siglos. Al atardecer, sucedió algo que Soledad no había previsto, pero que Refugio quizás había anticipado en sus cartas. Figuras humanas comenzaron a aparecer en el horizonte, no a caballo, sino a pie. Eran mujeres del pueblo cercano, esposas de peones, ancianas que recordaban historias viejas. Se detuvieron a una distancia prudente,
observando la casa que había resistido al fuego del patrón. No se acercaron todavía. El miedo a don Aurelio era grande, pero el hecho de que estuvieran allí, mirando, era un acto de rebeldía silenciosa. Habían visto el humo, sabían lo que significaba, y ahora veían la vida persistiendo. Soledad las vio y no las llamó. Simplemente siguió trabajando, levantando una piedra caída y colocándola de nuevo en su lugar, demostrando con cada gesto que esa tierra tenía manos que la amaban. Don Aurelio recibió la noticia del fracaso del fuego no con un estallido de ira, sino con un silencio gélido que asustó a sus hombres más que cualquier grito. Rutilio, con la cabeza baja y el sombrero en las manos, le contó cómo la viuda y sus hijos habían salido de entre las cenizas, limpios y desafiantes, lavados por un agua que no debería existir. El hacendado comprendió entonces que había cometido un error táctico fundamental. Al intentar quemarlos, los había purificado ante los ojos del pueblo. Ya no eran invasores, eran mártires que se negaban a morir. En la soledad de su despacho, rodeado de escrituras que decían que él era el dueño de todo, sintió por primera vez que el papel no pesaba tanto como la leyenda que estaban haciendo en la tapera. No podía enviar otra partida de hombres armados inmediatamente. Si corría sangre ahora, la superstición de sus peones se convertiría en rebelión abierta. Mientras tanto, en la ruina humeante, la barrera invisible del miedo comenzaba a romperse. Las figuras que observaban desde la distancia se movieron, separándose del paisaje estático del desierto. Eran las mujeres de la ranchería cercana, esposas de los peones de don Aurelio, madres que conocían el hambre y la sed tan íntimamente como Soledad. Avanzaron despacio, arrastrando sus faldas largas por el polvo, cargando canastas cubiertas con paños bordados. No venían a pedir permiso al patrón. Venían guiadas por una curiosidad que era más fuerte que la obediencia. Al llegar al límite de la ceniza, se detuvieron esperando una señal, un permiso no verbal para entrar en el espacio sagrado de la supervivencia. Una anciana de rostro surcado por arrugas profundas, conocida como Doña Chona, fue la primera en cruzar la línea negra. Se acercó a Soledad sin decir palabra y depositó una canasta a sus pies. Al retirar el paño, el olor a maíz recién horneado inundó el aire, compitiendo con el olor a humo y tierra mojada. Eran tortillas calientes, gordas y bien hechas, acompañadas de un jarro de frijoles negros. No era una limosna, era una ofrenda. Soledad miró a la anciana a los ojos y vio en ellos el reconocimiento de una lucha compartida. No tuvo que dar las gracias con palabras, simplemente asintió y llamó a sus hijos. Los niños comieron con una reverencia silenciosa, saboreando cada bocado como si fuera el cuerpo mismo de la tierra que los acogía. El intercambio no fue unilateral. Cuando terminaron de comer, Soledad tomó el jarro vacío de los frijoles, lo lavó con cuidado en el manantial y lo llenó de agua cristalina. Se lo entregó a Doña Chona con ambas manos. La anciana bebió, cerrando los ojos al sentir el líquido fresco bajar por su garganta, tan diferente del agua salobre y tibia que sacaban de los pozos profundos de la hacienda. Al terminar, se limpió la boca con el dorso de la mano y sonrió, una sonrisa desdentada y cómplice. «Es agua buena», sentenció en voz alta para que las otras mujeres escucharan. «Es agua de antes, de cuando la tierra no estaba enojada». Esa frase fue la llave. Las demás mujeres se acercaron, dejando sus propias ofrendas de comida y ropa y recibiendo a cambio el agua de la resistencia. La noticia del agua buena corrió más rápido que el fuego. Antes del mediodía, los hombres comenzaron a llegar, no como peones de don Aurelio, sino como padres y esposos. Traían herramientas, palas, machetes, martillos viejos. No preguntaron si podían ayudar, simplemente empezaron a trabajar. Un grupo se dedicó a limpiar los escombros más pesados que Soledad y los niños no habían podido mover. Otros comenzaron a cortar pencas de maguey y ramas de mezquite para improvisar un techo temporal sobre la habitación principal. Jacinto, con el pecho hinchado de orgullo, corría de un lado a otro llevando agua a los trabajadores, sintiéndose parte de algo más grande que su propia familia. La tapera,
que horas antes era un símbolo de desolación, se convertía en una colmena de actividad solidaria. El agua del manantial, liberada de los escombros y estimulada por el movimiento, comenzó a fluir con más fuerza, desbordando su pequeña oquedad y buscando su camino natural hacia el exterior. Un hilo de plata se abrió paso entre la ceniza, mojando el suelo quemado fuera de los muros. Donde el agua tocaba la tierra negra, la vida respondía con una velocidad violenta. Brotes verdes de quelites y verdolagas, semillas que habían resistido el fuego bajo la tierra, emergieron casi a la vista de todos, pintando una línea de esperanza vegetal en medio del gris. Los hombres miraban el suelo húmedo y escupían con satisfacción. Esa humedad no era propiedad de don Aurelio, era propiedad de la vida. Soledad no se quedó quieta supervisando. Trabajaba codo a codo con las mujeres, mezclando lodo nuevo para resanar las grietas de las paredes. Mientras sus manos moldeaban el barro, su voz contaba la historia. No la versión de los chismes, sino la verdad de los papeles de refugio. Les leyó las cartas a los que no sabían leer, les mostró la fotografía a los viejos que recordaban vagamente a la antigua dueña. La historia de la injusticia, enterrada durante décadas, salió a la luz bajo el sol del mediodía. Los hombres escuchaban mientras trabajaban y sus golpes con el martillo se volvían más fuertes, más rítmicos. Ya no estaban reparando la casa de una viuda, estaban reconstruyendo su propia dignidad, recuperando una memoria que les había sido robada junto con el agua. Don Aurelio, observando desde la terraza de su casa grande con binoculares, vio cómo su autoridad se evaporaba. No eran 10 o 20 personas, era el pueblo entero el que estaba allí, hormigas laboriosas reparando el daño que él había ordenado. Si enviaba a la Guardia Rural ahora, tendría que masacrar a sus propios trabajadores, y eso significaría el fin de su hacienda por falta de manos. Se dio cuenta, con una amargura que le quemaba el estómago, que había perdido el control del territorio. La viuda había logrado lo imposible, había convertido una propiedad privada en un santuario comunal. Su cerco de hambre y fuego se había transformado en una fiesta de trabajo y abundancia. La tarde cayó sobre una estructura que ya no parecía una ruina. Tenía un techo parcial de ramas frescas que olían a savia, el suelo estaba barrido y duro, y un fogón comunitario ardía en el patio, alimentado con leña traída por los vecinos. El humo que subía ahora no era de asfixia, sino de cocina. Olía a café de olla y frijoles refritos. Soledad se paró en el centro de su nuevo hogar, rodeada de sus hijos y de sus vecinos, y sintió que el cansancio en sus huesos era un peso dulce. No había ganado la guerra legal todavía, sabía que los abogados y los jueces vendrían después, pero había ganado la guerra moral. La tierra la había aceptado, y el pueblo la había reconocido. Cuando la noche cubrió el desierto, la tapera no quedó a oscuras. Varias fogatas y lámparas de aceite brillaban en y alrededor de la casa, creando un faro de luz en la inmensidad oscura. Los hombres se turnaban para hacer guardia, no porque Soledad lo pidiera, sino porque protegían lo que ahora sentían suyo. Rutilio, el capataz, no volvió a aparecer. Se decía en los susurros de la noche que había pedido su cuenta y se había ido al norte, incapaz de enfrentar la mirada de la mujer que el fuego no quemó. Soledad se sentó junto al manantial, acariciando la cabeza dormida de Isidro, y escuchó el agua cantar. Ya no era un secreto subterráneo, era un río de libertad que acababa de nacer. Los días siguientes no trajeron la paz absoluta, sino una guerra de papeles y amenazas burocráticas que Soledad enfrentó con la misma estoicidad con la que había soportado el hambre. Don Aurelio, derrotado en el campo físico y moral, intentó aplastarla con el peso de la ley, enviando abogados de trajes oscuros y lenguas afiladas a la tapera. Pero la dinámica del poder había cambiado irreversiblemente. Soledad ya no estaba sola. Cada vez que un citatorio llegaba, el pueblo entero se presentaba como testigo, una muralla humana de campesinos y madres que rodeaban la casa, no con armas, sino con su presencia silenciosa y masiva. El juez de distrito,
Un hombre pragmático que sabía hacia dónde soplaba el viento político, entendió que fallar contra la viuda del agua provocaría un levantamiento que ni la Guardia Rural podría contener, y validó los antiguos documentos de refugio como prueba de posesión legítima. Con el tiempo, el agua del manantial hizo mucho más que saciar la sed de una familia. Transformó la geografía económica de la región. El caudal, que resultó ser parte de un acuífero subterráneo vasto y olvidado, fue canalizado por las manos expertas de los vecinos, creando acequias que regaron no solo el huerto de Soledad, sino también las parcelas secas de los ranchos colindantes. Lo que don Aurelio había temido en su egoísmo se cumplió de una manera que él no pudo prever. La prosperidad llegó, pero no fue exclusiva de la hacienda. Los pequeños agricultores, que antes dependían de la caridad cara del patrón, ahora tenían sus propias cosechas de maíz y frijol, liberándose poco a poco del yugo de la deuda eterna gracias a la generosidad de la mujer que vivía en la ruina. Don Aurelio Mondragón no murió por una bala ni por una enfermedad repentina. Se fue consumiendo por su propia amargura, encerrado en su casa grande, mientras veía cómo su imperio de miedo se desmoronaba desde los bordes. Sus cercas, antes respetadas como fronteras sagradas, se volvieron irrelevantes ante el avance verde que irradiaba desde la casa de Soledad. Los peones empezaron a abandonarlo, prefiriendo trabajar la tierra comunal donde el trato era digno y el agua era libre. El hacendado terminó sus días como un rey sin súbditos, un hombre rico en escrituras, pero pobre en respeto, mirando desde su balcón cómo la mala suerte, que él había despreciado, florecía llena de vida, recordándole cada mañana que la tierra siempre termina perteneciendo a quien la ama y la trabaja con sus propias manos. Los hijos de Soledad crecieron con la columna vertebral recta, alimentados por el fruto de esa tierra y por el ejemplo indeleble de su madre. Jacinto se convirtió en un hombre de campo respetado, conocido por su habilidad para encontrar agua y por su justicia en el trato, heredando la autoridad moral que Soledad había forjado en los días del asedio. Marisela y los más pequeños fueron a la escuela que el pueblo construyó con los ladrillos hechos del mismo barro del manantial, aprendiendo letras y números para que nadie nunca más pudiera engañarlos con papeles falsos. El hambre, ese monstruo que los había perseguido por el desierto, se convirtió en una historia lejana, un cuento de miedo que se contaba junto al fogón para no olvidar de dónde venían. La tapera dejó de ser una ruina para convertirse en el corazón palpitante de la comunidad. Las paredes de adobe fueron encaladas de blanco brillante, reflejando el sol con una luz que se veía a kilómetros de distancia, y el techo roto fue reemplazado por tejas rojas y vigas fuertes de encino. Soledad plantó bugambilias y rosales alrededor de la entrada, y el patio, antes un cementerio de polvo y ceniza, se llenó del canto de los pájaros y del olor a tierra fértil. El nombre de la Casa de la Mala Suerte fue borrado de la memoria colectiva, reemplazado por el Manantial de Soledad, un lugar de peregrinación para quienes buscaban consejo, agua o simplemente la paz de saber que la justicia divina a veces tarda, pero llega con fuerza. Soledad envejeció con la dignidad de un árbol antiguo, sus raíces profundamente hundidas en el suelo que había defendido. Su rostro, marcado por el sol y el tiempo, ya no reflejaba angustia, sino una serenidad profunda, la calma de quien ha cumplido su misión en la tierra. No se volvió rica en oro, nunca le interesó el lujo, pero se volvió rica en algo que el dinero de don Aurelio nunca pudo comprar: la lealtad y el amor de su gente. Pasaba las tardes sentada en el porche, viendo caer el sol sobre el desierto que ya no era enemigo, con las manos descansando sobre su regazo, esas mismas manos que habían escarbado en la tierra para salvar a sus hijos y que ahora sostenían a sus nietos. A menudo los viajeros que pasaban por el camino se detenían a pedir agua, y Soledad siempre se la ofrecía con una sonrisa, sin cobrar un centavo. Les contaba la historia de Refugio, la mujer que guardó el secreto, y de cómo el colapso frente a la casa no fue un final, sino el principio de todo. Les enseñaba que a veces la vida nos hace caer de rodillas no para humillarnos, sino para ponernos a la altura exacta, donde se esconden los tesoros que,
de pie y con soberbia, jamás veríamos. La caída es necesaria para el hallazgo. El silencio es necesario para escuchar el agua. Su vida era el testimonio vivo de que la esperanza no es algo que se encuentra, es algo que se construye piedra a piedra, resistencia tras resistencia. La fotografía de refugio permaneció colgada en la sala principal de la casa, en un marco de madera tallada, presidiendo la mesa donde nunca faltaba el pan. Soledad sentía que aquella mujer, a la que nunca conoció en vida, era su verdadera madre espiritual. Habían compartido el mismo dolor, la misma injusticia y, finalmente, la misma victoria. La memoria de la tierra había unido sus destinos a través del tiempo, demostrando que ninguna injusticia es eterna si hay alguien dispuesto a recordarla y a pelear contra ella. El legado de Soledad no fue una herencia monetaria, sino una verdad incrustada en el alma de su familia, que la dignidad es el único bien que nadie te puede quitar si tú no lo entregas. En sus últimos años, cuando la vista le fallaba y el caminar se le hacía lento, Soledad pedía que la llevaran al borde del manantial. Allí se quedaba horas, escuchando el gorgoteo incesante del agua que salía de la oscuridad hacia la luz. Ese sonido era su canción de cuna y su himno de batalla. Pensaba en aquel día lejano, en 1923, cuando llegó arrastrándose con los pies sangrando, creyendo que iba a morir. Sonreía al darse cuenta de que la muerte había estado rondando. Sí, pero la vida había sido más terca. Había transformado el dolor en vida, el miedo en coraje y el abandono en comunidad. Y en el reflejo del agua ya no veía a una viuda desamparada, sino a la guardiana eterna de un milagro que seguiría fluyendo mucho después de que ella se hubiera ido. La historia de Soledad nos recuerda que los desiertos más áridos pueden florecer si tenemos el valor de buscar bajo la superficie. Nos enseña que las etiquetas que el mundo nos pone, pobres, viudas, inútiles, no definen nuestro destino, y que a veces el lugar que todos rechazan es precisamente el lugar donde Dios o el destino ha guardado nuestra bendición. No huyas de tus ruinas. A veces es ahí donde tienes que cavar, porque al final no sobrevivimos a pesar de las dificultades, sino gracias a lo que descubrimos dentro de nosotros mismos mientras las enfrentamos. El agua siempre está ahí, esperando a quien tenga la sed suficiente para encontrarla. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.